mi nombre es Carmen Carballo, soy estudiante de Derecho de la UNEYES. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el derecho romano, un recorrido a través de su historia. El derecho romano es un conjunto de normas y leyes, los cuales existieron específicamente en las épocas antiguas de Roma, que nace a partir del siglo V a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano I en el año 565 después de Cristo. Las evidencias más antiguas respecto al derecho romano destacan las leyes de las 12 tablas, las cuales detallan específicamente cómo eran las normas de convivencia en el pueblo romano de esa época, a mediados de la mitad del siglo V antes de Cristo. Es por ello que el derecho romano, a lo largo de su extensa trayectoria, experimentó una evolución notable que se dividió específicamente en 3 etapas muy importantes. Hablamos de la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa posclásica. Iniciando entonces este recorrido a través de la historia, hablamos sobre la etapa arcaica, la cual denota por el nacimiento y consolidación a través de la fundación de Roma y se caracteriza por la prevalencia del derecho consuetudinario, basado específicamente de las costumbres que existían en esa época y donde la influencia de la religión era bastante importante. Dentro de las fuentes que nacieron en esta época destacan las leyes de las 12 tablas, considerado como el primer código escrito romano, las mores maiorum, que denotan las costumbres ancestrales que existían en ese tiempo, y la jurisprudencia pontifical interpretada por los sacerdotes de esa época. Esta época se caracteriza específicamente por un formalismo, un ritualismo y una inflexibilidad y rigidez dentro de lo que eran aspectos jurídicos. Posteriormente nace la época o etapa clásica, la cual nos habla de un apogeo y esplendor en cuanto a aspectos jurídicos. Esta etapa coincide con el máximo poderío del Imperio Romano y se caracteriza por un gran desarrollo jurídico. Es por ello que dentro de las fuentes que destacan para esta época nos hablan de los edictos de Pretor como las normas reguladoras de los procesos civiles, las jurisprudencias laicas desarrolladas específicamente por expertos en materia de derecho por los juristas, y las costumbres o constituciones imperiales dictadas específicamente por el emperador de esa época. Esta época se caracteriza por un racionalismo, una flexibilidad a diferencia de la época arcaica y la búsqueda de la justicia social. Posteriormente nace la época posclásica, la cual se caracteriza por una decadencia y compilación de fuentes de las etapas anteriores. Esta etapa se caracteriza por una crisis política y social que repercute mucho en el ámbito jurídico. Dentro de las fuentes que destacan está la legislación imperial, que era cada vez más abundante y compleja, una jurisprudencia compilada de obras recopiladas específicamente de las opiniones de los juristas clásicos, y las novelas imperiales, las cuales eran nuevas leyes dictadas por emperadores bizantinos. Se caracteriza por una desorganización, una complejidad y una pérdida de la claridad jurídica. Es por ello entonces que una vez dado el recorrido a través de la historia y evolución del derecho romano, podemos sintetizar que en la época arcaica el derecho era severo y rígido,
mientras que en la etapa o época clásica valía mucho la opinión de los expertos en ley, en este caso los juristas. Posteriormente, en la época postclásica, nos habla de un dominio del emperador en aspectos tanto públicos como privados, y reinaba lo que era la constitución imperial, dando paso o nacimiento a una nueva etapa. En este caso estaríamos hablando de la etapa justiniana, que nace a partir del emperador Justiniano I, que otorga como norma jurídica el cuerpo de derecho civil, que constaba de 4 partes: el digesto o pandectas, las instituciones, el nuevo código y las novelas. En este punto, entonces, es necesario hablar que la importancia del derecho romano comprende desde la división de las etapas como fundamental para analizar su evolución histórica, identificar las fuentes del derecho en cada una de las épocas y caracterizar las principales tendencias que marcaron el desarrollo del derecho romano. Esta comprensión permite apreciar las riquezas y complejidad del sistema jurídico romano, así como la influencia que ha tenido este derecho